A continuación, se presentará las experiencias derivadas de la adopción y el colapso del patrón oro. La principal idea del patrón oro era formular un cambio fijo que asistiera a los países del mundo, la práctica clara e integral de actividades comerciales. Así es como el pensador filósofo David Hume impactó el concepto del patrón oro, expresando un tipo de moneda cuyo valor se fijara mediante el intercambio estable de una cierta cantidad de oro respaldada por las autoridades monárquicas del país, dando a entender que el valor monetario de un país significa un importante estable de oro. El primer lugar donde se desempeñó este sistema fue en el continente europeo, exactamente en Inglaterra, en 1819. Considerándose como una de las fases principales del patrón oro de cambio puro, lo que permitió que en los años siguientes otros países se uniesen a este método económico. Según Fried en 1993, el patrón oro fue el sistema que eligieron las principales economías mundiales, lo que obtuvo un efecto arrastrante, dada a que la economía más fuerte como la de Inglaterra y la de Alemania, al instaurar este patrón, afectara el valor de la plata, volviéndolo mucho más inestable. Adicional a estos primeros años, la adopción, podemos decir que no fueron muy placenteras para aquellos países que decidieron poner en práctica este sistema, puesto que buscaban poder fortalecer la economía, implantar una estabilidad en los precios, impulsar el comercio internacional y a su vez evitar la represión financiera. Según Bordo, en 1993, la implantación del patrón oro le dio una gran ventaja alrededor del mundo, como lo era la integración comercial y financiamiento entre naciones, lo cual permitió que muchos países pudieran obtener financiamiento para su industrialización. En este contexto nos encontramos con argumentos de economistas como Keynes, Friedman, White y Bordo, que nos refieren las ventajas que vieron los países para sus economías y que los llevó a apostar por el patrón oro. Pero, ¿cómo fue esta experiencia? En principio, experimentaron control sobre la inflación. Al eliminar el riesgo del tipo de cambio, se generó una gran expansión del comercio mundial, permitiendo así que fluyera la inversión extranjera. Asimismo, se ajustaron las balanzas de pagos internacionales y además se impuso orden fiscal a los gobiernos. Es así como a finales del siglo XIX casi todos los países europeos habían adoptado este sistema, que cumplió las expectativas hasta la Primera Guerra Mundial. También experimentaron el lado negativo, pues este sistema favorecía más a las grandes potencias y en menor grado a los países en vía de desarrollo, reinando la competencia y la rivalidad. Esto se apreció durante la Gran Depresión, donde las constantes políticas arancelarias solo beneficiaban al país que la practicaba, mientras que en los países vecinos se agravaban sus condiciones económicas con la caída de los precios. Posteriormente, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos intentan restablecer la cooperación que alguna vez existió. Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, se rompen los acuerdos. Estos países buscaban un nuevo orden monetario que fracasó debido a que a nivel mundial las economías después de las guerras tuvieron cambios significativos. Muchos optaron por buscar un equilibrio interno con pleno empleo y estabilidad de los precios, y un equilibrio externo en el nivel de las balanzas. Estudios recientes reafirman que este sistema tuvo éxito en países como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, los Países Bajos, Suiza, Japón y los países de América Latina y el sur de Europa. Ahora bien, el patrón oro se divide en varias etapas desarrolladas en diferentes situaciones presentadas, tal como lo es el patrón oro clásico 1870-1914,
Este enmarca el comienzo de dicho patrón para los países del occidente del mundo, que tuvo como lugar principal en Inglaterra, como ya antes se menciona, el cual fue líder hasta la Primera Guerra Mundial, y se puede decir que fue el único país en implantarlo durante el siglo XIX, por no tener expansión internacional. Sin embargo, los demás países ya contaban con un patrón plata o patrón bimetálico, por lo que ofrecían mayor amplitud a las autoridades monetarias, afirmando la existencia de mayor metal para el incremento de las ofertas del dinero. A pesar de esto, el patrón bimetálico se tornó inestable por decadencia del valor de la plata, provocando un desajuste en ambos metales para finales de dicho siglo. Según Foreman Peck, 1995, la mayoría de los países que implantaban el patrón plata vivieron la devaluación de su moneda frente al oro, puesto que el oro aumentaba su demanda y de la misma manera aumentaba su precio, lo que hizo que muchos países se unieran a esta ideología económica patrón oro, fomentando así las exportaciones. Ante la fluctuación del bimetalismo, las autoridades económicas de cada país deciden implementar un patrón monometálico, basándose en un solo metal. Por tal razón eligen el patrón oro como principal economía mundial, extendiéndose hasta América y Japón, fomentándose como sistema monetario internacional. Refiriéndonos al continente americano, hacemos énfasis en nuestro país, Venezuela, donde destacamos su participación en dicho sistema bimetálico desde el año 1857, donde se establece el bolívar oro y el bolívar plata, mas no es sino hasta después del año 1900 que se formaliza un decreto con respecto al patrón oro, donde se adopta como sistema monetario, y en 1908 se crea el respaldo irredimibles con oro, permitiéndole a las personas naturales exigir el intercambio de los billetes por el oro físico, imponiendo normativas que incluyen valores como la credibilidad, honestidad y estabilidad al valor del dinero. Ahora bien, continuando con las etapas de este método económico, esta vez con el patrón oro en lingotes o sistema de patrón oro moderno. Este significa que solo las autoridades tenían permitido acceder a los lingotes, puesto a un precio fijo a cambio de las monedas, el cual circulaba en el año 1920. A su vez, monedas y billetes que se encontraban creados y respaldados por el metal oro. Este sistema tuvo una muy corta participación debido a la industrialización y la interrupción de la Primera Guerra Mundial, provocando que muchos países abandonaran este patrón, especialmente por parte de Inglaterra en 1931, con el fin de conseguir un método monetario más práctico de manejar para el financiamiento de la Guerra Mundial. Dicho periodo, llamado Felices Año 20, consistió en la restauración del nuevo orden económico a nivel mundial. Varias de las economías comenzaron a desarrollarse con Estados Unidos, con un crecimiento económico entre 1944 y 1971 por el presidente estadounidense Richard Nixon. Trajo como consecuencia un déficit comercial, donde los Estados Unidos compraban más de lo que producían y lo exportaban a nivel mundial, y trajo como consecuencia el monopolio, incrementando los ingresos para principios del siglo XX, provocando la extinción de la relación directa con el oro, permitiendo que la moneda de cada país fuese cambiable por dicho metal, aportando flexibilidad e independencia al sistema financiero. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial y en los años siguientes, el patrón oro colapsó en la mayoría de los países, ya que los países participantes tuvieron que imprimir más papel moneda del que podían respaldar en oro para financiar el conflicto. A través de esto se empezaron las restricciones monetarias, debido a que estaríamos al valor del oro. Esto significa que las agencias gubernamentales no pueden manipular voluntariamente la oferta monetaria para apoyar la economía en tiempos difíciles. También podemos apreciar que en 1929, lo que fue el crack bursátil fue una de las dificultades del mundo de la posguerra.
La libra y el franco francés fueron lamentablemente inconsistentes con otras monedas. La deuda de guerra y las repatriaciones continuaron asfixiando a Alemania. Los precios de las materias primas se desplomaron y los bancos estaban sobreapalancados. Muchos países han estado tratando de proteger sus reservas de oro, aumentando la tasa de interés para atraer inversores y mantener intactos sus depósitos, en lugar de convertirlos en oro. Estas altas tasas de interés solo empeoraron la situación de la economía global. En 1931, Gran Bretaña abandonó el patrón oro y solo Estados Unidos y Francia tenían grandes reservas de oro. Para algunos conservadores que rechazan el poder del gobierno y las instituciones financieras sobre la economía, el patrón oro sigue siendo una memoria histórica e ideológica. Algunos partidarios del patrón oro ven la criptomoneda como una alternativa al dinero heredero, porque tiene una oferta limitada y no están vinculadas a un gobierno central. Finalmente, podemos apreciar que la adopción del patrón oro nos ofreció estabilidad monetaria. También nos ha afectado con restricciones en la política monetaria e inflexibilidad a nivel económico. Incluso se podría presentar dependencia del suministro del oro.